¿cuándo te diste cuenta o en qué momento llegó la confianza del mensaje? Porque obviamente la información la tenías, pero fue de una vez. O sea, la primera experiencia de una vez ya sentías, ok, ya puedo transmitir este mensaje claramente. Tú obviamente tuviste una preparación fuiste a la escuela de medicina, o sea, estuviste preparado académicamente también. Creo que eso habla muy bien de dónde tenías, ¿no? La cabeza, de ese nivel de preparación. Sí, Pero cuando... el haber tenido la experiencia universitaria, el entender que para conseguir un criterio profesional hay que estudiar teóricamente muchas cosas, que hay que sumar mucha experiencia para saber equivocarse y para saber cómo corregir las equivocaciones que uno ha practicado. Para eso son las pasantías y desarrollar un espíritu siempre de supervisión permanente de lo que se estaba haciendo. Yo creo que sí, comencé con la idea romántica de querer transformar, de querer ser diferente, con la idea interna de decir el fútbol venezolano no podemos jugar así, Claro. mucho más como yo era un jugador técnicamente bien dotado, pues no me resistía a la idea de que el fútbol venezolano tenía que jugar siempre al contragolpe o al jugador de bien posicionado atrás para ver cuándo se podía atacar. Entonces, esa condición siempre para mí me dejaba guiar de esa idea. No, no podemos jugar así. Yo pretendo ver a nuestro equipo como cualquier otro equipo de alto nivel. Si Claro. quiero jugar como un grande, tengo que jugar a lo grande. O sea, no me resistía a sentirme como un jugador de equipo chico o como un entrenador de equipo chico. Entonces, esa idea inicial la tuve cuando comencé con el ULA, cuando comencé después pasé para el Táchira, pero cuando yo llego a Táchira me doy cuenta que la exigencia que uno tiene a un nivel de un equipo en ese momento del Táchira, que no permitía proceso y yo quería hacer era un proceso, y Claro. allá no había tiempo para proceso porque estaban totalmente distorsionados, creyendo que porque sí, porque metían 30.000 personas en la tribuna, ya se había cambiado el chip del jugador, ¿no? Seguían jugando de una manera todavía resistida a ser protagonistas en la cancha. O sea, entonces eso me dio a mí como el punto de inflexión. Cuando yo salí de Táchira, que tengo que salir porque no se terminó de lograr lo que yo quería, que era elaborar un proceso en ese momento, yo dije, no, yo tengo que ir a la búsqueda de criterios más sólidos, no solamente mi idea interna que he recibido, que he ido acumulando. Entonces fue cuando comencé a ir y me fui a Milán, me fui a ver a equipos como el Ajax en ese momento y estuve 6 semanas por Europa recorriendo y fundamentalmente estacionado en el Milan de Arrigo Sacchi y de Capello posteriormente, en donde comencé yo digo, a puntualizar esos detalles que son necesarios para como terminar de hacer ese rompecabezas que todavía no lo había determinado. Entonces, comencé a notar la forma como se trabajaba el sistema lineal, cómo se trabajaba el sistema de coberturas hacia las bandas, cómo hacían los equipos allá en Europa para empezar, porque esto fue una de las cosas que me marcó en mi viaje a Ajax, en las categorías de menores de Ajax. Estuve durante una semana observando entrenamientos y cuando vi esos entrenamientos dije, esa es la razón por qué en Europa se juega como a otro ritmo y en América se jugaba con el ritmo sobre la pelota, por el dominio de la pelota. Entonces comencé a diseñar un criterio diferente de ver el fútbol, un criterio en donde todo había que tener como una especie de anticipación de la jugada para poder tener una resolución más rápida y de esa manera empezar yo digo, a entrelazar conceptos. Yo tenía conceptos de juegos definidos, pero los tenía como aislados, no los tenía en un todo. Entonces, cuando yo comencé a darme cuenta que cuando yo estaba en fase ofensiva tenía que estar en la prevención defensiva de vigilancia, comencé a entender que cuando uno ataca tiene que estar pensando en defensa. No es que yo pensaba antes solamente en ataque
o pensaba defensivamente solo en defensa. Entonces comencé a entender que había un clic que todavía permitía un rasgo de unión, de sincronización de la idea ofensiva con la idea defensiva. Y es ahí cuando comencé a entender lo de los momentos transicionales. Entonces, el momento transicional del juego es el elemento que deja siempre atada la idea ofensiva con lo defensivo, que es una idea de dos polos o de dos caras. Y eso, al entender ese concepto tan crucial, comenzamos a desarrollar un fútbol diferente, en donde el jugador ya empecé yo a transmitir la idea que no solamente era atacar por atacar, sino atacar con esa prevención, pero para estar rápidamente con un bloque mucho más compacto, con un bloque más en comprensión del juego. Yo creo que cuando yo regresé me di cuenta la diferencia del entrenamiento que comenzamos a diseñar con estudiantes de media. Antes era un trabajo mucho más repetitivo por construir jugadas. Claro. Cuando llegué con estudiantes de media a un escenario con espacios reducidos, en donde uno iba elaborando conceptos en esos espacios reducidos, el jugador lo iba haciendo sin saber para qué ni por qué, pero claro. iba entendiendo. Inconscientemente. Inconscientemente se fue dando cuenta que la idea era mucho más de conseguir profundidad y mucho más de conseguir contundencia en el aspecto defensivo. Entonces, creo que ese estudiante de Mérida me dio una gran alegría porque con jugadores que ya habían pasado varios procesos de trabajo, trajimos jugadores que a lo mejor no tenían un renombre internacional porque desde el punto de vista económico el equipo no tenía esa condición de traer jugadores de alto nivel, pero fueron bien escogidos, o sea, fueron bien seleccionados para la necesidad del fútbol que queríamos, y creo que ese equipo me demostró que había que contar con un perfil de características funcionales en cada posición en el campo de juego. Cuando yo logré entender eso, se lo hice entender a mis jugadores que ellos estaban ahí por una posición que tenían que cumplir, no por el nombre que tenían ni por el detalle de que estaban jugando en zona de ataque o en zona defensiva, sino que en cada zona tenían que cumplirme una serie de registros funcionales y que tenían que tener después la conexión con sus compañeros o vecinos. Entonces eso fue conformando sociedades por las bandas, sociedades por el medio. Comenzamos a hacernos entender por qué jugaba uno y no jugaba otro, por qué cambiaba en un momento determinado por jugadores de banda tipo carrilero a jugadores de banda tipo alero, que fue cuando yo comencé a hablar de los aleros ofensivos. Todavía hoy siguen hablando de los carrileros ofensivos. A mí me gustan más esos aleros que se mueven, que se hacen rotación, que se tiran como volantes interiores y después sale a volante externo. O sea, muy distinto a lo que está pasando ahora, que vemos ahora el lateral estando como volante interior, el volante interior como volante externo, el 10 tirado a recibir el pase en la zona de un número 8. O sea, eso es lo que uno empezó a construir desde aquella época, porque a mí la imagen que yo vi y que yo interpreté, porque fue otra cosa también que hay que saber interpretar la vida que uno recibe, y creo que la interpreté de la manera correcta, porque el fútbol que demostró Estudiantes de Mérida para llegar a ser el quinto de América en Copa Libertadores, con un equipo que económicamente no podíamos compararnos con ninguno de Sudamérica en ese momento, lo que hicimos después con la selección nacional, que fue un salto trascendental de un equipo que iba último con 3 puntos y faltaban 8 jornadas. Y en 8 jornadas ganamos 4 partidos seguidos, que eso no lo hacen sino los equipos que clasifican al Mundial. O sea, jugar en las eliminatorias suramericanas y ganar 4 partidos seguidos con todas las dificultades geográficas, de viaje, de problemas, de presión, de arbitrajes que muchas veces se dejan llevar por el nombre. Entonces, todas esas cosas, y que Venezuela en aquel momento haya ganado 4 partidos y ganar 2-0 a Uruguay, 2-0 a Chile en Santiago de Chile, 3-0 a Perú en San Cristóbal y 3-1
a Paraguay en San Cristóbal. Eso solamente dejó al mundo del fútbol boquiabierto. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué Claro, sucedió? ¿Qué fue el milagro? Porque eso hay que considerarlo un milagro, porque fue un milagro. Y fue hecho en base con jugadores hechos en Venezuela, que fue otra de las exacto. cosas que yo resalté en mis jugadores. O sea, yo a los que tenía que convencer primero era a mis jugadores y los Claro, convencí. Yo los reté porque ellos entendieron que yo lo que estaba hablando, como que no estaba hablándolo simplemente por inspirarlos o vamos a ser exacto. buenos jugadores y vamos a ser jugadores de alto nivel. Cuando ellos se dieron cuenta que mi primera prueba, que fue contra Argentina allá en River Plate, en Buenos Aires, contra la Argentina de Bielsa, y era mi primer partido oficial como seleccionador de Venezuela, la que iba último, la que solamente tenía 3 puntos, y cuando vemos a la alineación en Argentina, no de local, sino allá de visitante, 2 laterales de salida, 2 centrales que no les permitía rechazar, sino pasar la pelota cuando Claro. tenían la pelota que iban a cabecear. Yo no los dejaba rechazar, sino cabecen a un compañero. Claro. Fíjate lo diferente de un mensaje. Los volantes mediocentros tenían que ser jugadores de salida, no solamente recuperadores como siempre era nuestra característica en los equipos venezolanos, solamente para marcar ahí el 5 y el 8, Sí, marca, marca, marca. Y después que teníamos la pelota, tírenla para adelante que después resolvemos. Aquí no, aquí tenían que obligatoriamente que comenzar a diseñar un juego. Y yo digo, el punto más emblemático, más representativo fue haber colocado 3 volantes 10. O sea, yo no claro. coloqué un solo volante 10 como ahora los que quieren extinguir al volante 10. Yo Sí, tenía 3. Y con 3 volantes 10 le dijimos a Sudamérica, aquí apareció Venezuela.